Pemex. ¿Cuál es brevemente tu balance? ¿Cuáles son los avances que ves ya significativos, donde percibes el cambio? ¿Y dónde están las áreas de oportunidad? ¿Qué se atoró de lo que pensabas en aquel arranque de gestión? Ya ves, son preguntas que parecen fáciles, pero no son tan fáciles. Pues yo te diría que el balance es irónico, porque cuando llegué, el presidente, cuando me hizo el honor de nombrarme director de Pemex, me dio dos indicaciones muy puntuales, muy cortitas y muy puntuales, que en este año y cachito hemos venido desdoblando. En aquel momento no estaba tan claro cómo lo íbamos a desdoblar, pero la primera era ajustar la estrategia de negocios al nuevo entorno de precios, que significa estabilizar y ordenar las finanzas de Pemex. Y el segundo fue acelerar la implementación de la reforma energética. Entonces, como balance, yo te diría que a este año y cachito, hoy podemos decir, y lo he dicho muchas veces, las finanzas de Pemex son estables, mejorables, pero estables. Y eso hace un año no estaba tan claro, y parece poco, y parecería que eso no es un avance importante, pero es fundamental. Y eso nos ha permitido hacer muchas cosas que antes no habíamos hecho. O sea, el riesgo Pemex se ha disminuido a menos de la mitad, incluso ya más cercano como a la tercera parte de cuando llegamos. Ya terminamos el programa de financiamiento de este año, íbamos a la mitad. Y hay confianza en los mercados de que Pemex tiene una situación financiera estable, en la cual hay que seguir trabajando para mejorar. El otro tema, yo te diría que también hay avances en la implementación de la reforma energética. Tuvimos nuestra primera alianza en aguas profundas en diciembre, tuvimos una pequeña alianza en refinación, hemos arrancado la primera temporada abierta en la parte de logística, hemos hecho algunas alianzas importantes en activos no estratégicos, así que yo creo que ahí va caminando. Claramente es una visión optimista, y así yo creo que pues tiene que ser para mantenernos ocupados y motivados. A mí me gustaría siempre ir más rápido, o sea, sí me gustaría que tuviéramos más alianzas, que avanzáramos más rápido en los farm outs, en exploración y producción, que la parte de refinación la pudiéramos acelerar para aumentar la confiabilidad de nuestras refinerías. Tuvimos una excelente temporada abierta en el noroeste del país. Me gustaría ir más rápido y tener más alianzas. Así que yo te diría que es un balance en el cual vemos que empieza a avanzar, y yo estoy convencido que la reforma energética es una gran oportunidad para Pemex, y hay que seguir empujando sobre eso. Yo te diría que mi frustración es que queremos ir más rápido. No lo dudo, como si fuera una bicicleta y un ciclista consumado se los dice. Otra fecha significativa en tu gestión al frente de Pemex ocurrió el 3 de noviembre de 2016. Quienes estuvimos presentes nos acordamos de la presentación que hubo allá en la explanada de Pemex del plan de negocios de la empresa, que prácticamente era una hoja de ruta de la transformación que Pemex iba a emprender. Estando entre el público y escuchando los comentarios de la gente, había escépticos que pensaban, hemos visto muchas ocasiones que se pretende cambiar a Pemex, pero esta empresa es como la torre, grandota, no se puede mover, es muy complicado convertir a Pemex del monopolio estatal que fue en una empresa con habilidad, con capacidades para competir, que es a donde apuntaba en buena medida el plan de negocios. Son 7 meses de aquella presentación, ¿cómo va? Pues mira, es un poquito, yo te diría que el plan de negocios va bien, nos marcó una ruta clara, y hemos tenido avances importantes desde entonces. Y tienes razón, había escépticos, y todos teníamos, cuando uno hace planes, siempre dudas de qué uno puede hacer.
Pero una de las cosas que a mí me gustó de cuando hicimos este esfuerzo fue que tratamos de hacerlo lo más realista posible. Hicimos proyecciones de precios que eran conservadoras junto con el mercado, y más o menos los precios ahí están, han sorprendido a la baja en los últimos días, pero no estamos tan lejos de los precios. Me hubiese gustado que hubiesen sido aún más conservadoras y estuviéramos mejor, pero no fue así. La plataforma de producción, hay que recordarlo, el año pasado fue la segunda vez en más de 20 años que Pemex cumple su meta de producción. Es casi increíble, porque otros años hemos producido más, pero siempre le fallábamos a la meta de producción. Cumplimos la meta de producción, cumplimos, de hecho, mejoramos nuestro balance financiero de lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Dijimos que íbamos a salir con las primeras alianzas a principios de año y salimos en diciembre. Entonces, ahí va. Para estas alturas nosotros queríamos, y tampoco es secreto, haber incluido nuestra primera alianza en aguas someras en la ronda que acaba de ocurrir, que fue muy exitosa, pero era un campo un poco complicado y muchas empresas nos pidieron más tiempo para estudiarlo más. Entonces eso se retrasó, va a ocurrir en octubre, junto con otro par de campos terrestres, y una cosa nueva, tendremos un campo nuevo en aguas profundas para finales del año. Entonces yo te diría que eso ahí va. Tenemos que acelerarlo. En el plan de negocios traíamos más alianzas. En la parte de refinación yo creo que se han estabilizado las cosas. Tenemos todavía mucho que mejorar, pero ahí va. Entonces yo te diría que así la torre no se puede mover, pero es de acero, es bastante flexible. Y ha aguantado todos los temblores desde que se terminó de construir, incluido el del 85. Así que yo le veo futuro a Pemex, y yo creo que con los nuevos instrumentos que tenemos podemos hacer cosas. Doy un ejemplo, en refinación en particular. Hicimos una alianza para el suministro de hidrógeno. En lugar de tener que invertir $200 millones en renovar la planta, nos dieron 50, y además nos van a suministrar hidrógeno 30% más barato de lo que nos costaba a nosotros mismos hacerlo, con una confiabilidad enorme. O sea, hay gente que se especializa en eso. Entonces, cosas como esas nos van a permitir ir mejorando poco a poco la operación de la empresa. Hablabas hace unos minutos del tema financiero de la empresa. Y también eso es algo que ha preocupado consistentemente a los mercados, a los inversionistas. ¿Cuál es el escenario? Se han reducido las pérdidas, sin embargo, el primer trimestre, está por reportarse el segundo al final de este mes, pero el primer trimestre las pérdidas, que bajaron significativamente, fueron todavía de 62,000 millones de pesos. ¿Podemos ver en el horizonte algún momento en el que Pemex ya no pierda esos resultados trimestrales que tengan color negro? Mira, yo creo que sí. Y en el plan de negocios que tú mencionaste, hablábamos de que Pemex podía regresar a equilibrio más o menos en el 2019 o 2020. Recordemos que Pemex es una empresa grandotota. Es una de las 100 empresas más grandes del mundo. Entonces, darle la vuelta a estas cosas, alguien utilizó la analogía, así como tú utilizaste la de la torre, de que era como un tanquero, un gran petrolero, y a estas cosas hay que darles las vueltas, pues sin prisa, pero sin pausa. Entonces hay que irle dando la vuelta despacio. Yo esperaría que esto poco a poco se vaya cumpliendo. También es interesante que los 2 trimestres anteriores fue la primera vez desde el 2011 que Pemex tenía 2 trimestres en negro. La verdad, o sea, como están puestos los resultados, pues varían de trimestre a trimestre. Entonces, no sorprende, pero yo esperaría que hacia el 19 o el 20 Pemex empiece a ser ya una empresa con resultados positivos en general.
En uno de los paneles anteriores se habló de un tema que también es recurrente en la discusión, el tema de la carga fiscal que tiene Pemex, uno de los elementos justamente para que pudiera arreglarse este asunto de los números rojos. ¿Cómo visualizas hacia el futuro el tema de la carga fiscal de Pemex? Pues mira, tampoco es secreto para nadie. Yo fui el subsecretario de Ingresos. ¿Le cobrabas a Pemex? Entonces, pues tengo ahora yo algunas cosas que reflexionar desde este lado. Mira, es bien importante nuestra función. O sea, somos una empresa productiva del Estado y a mí me gusta esa definición. No la había yo entendido bien y entre más la pienso es una buena definición. Somos una empresa productiva, pero somos del Estado. Las dos cosas. Que quiere decir que como empresa productiva tenemos que ser rentables, pero también somos del Estado y como parte del Estado mexicano tenemos que contribuir al desarrollo y al financiamiento de estas cosas. Entonces, pues mira, yo te diría que en detalles podríamos discutir de un lado y de otro y tenemos que ir buscando un equilibrio sano hacia adelante que permita que Pemex pueda ser rentable, pero que sea productivo y eficiente a la vez. Y las realidades van cambiando. Hago un ejemplo. En el 2004 producíamos 3.4 millones de barriles. Cantarell solito producía 2.1. Hoy producimos 2 millones y Cantarell produce 200,000 barriles. Eso quiere decir que la producción sin Cantarell ha aumentado 54%, cerca de 700,000 barriles. Eso equivale a toda la producción de Colombia. O sea, Pemex en 10 años aumentó su producción sin Cantarell, toda la producción de Colombia, que es un país petrolero respetado en el hemisferio y en el mundo. Eso cuesta. En el 2004 invertíamos 50,000 millones de pesos en exploración y producción. Hoy estamos invirtiendo 250,000. La nueva geología se va a quedar. Entonces tenemos que ir ajustando nuestra nueva realidad, incluida la parte fiscal, a esta nueva geología. No podemos apostar a otro yacimiento como Cantarell. Tenemos que apostar de que el petróleo ahí está. A mí no me queda la menor duda y podemos platicar de eso hacia adelante. Pero la nueva geología nos implica más inversión, más trabajo para sacar el petróleo de manera eficiente y rentable. Y eso se va a tener que ir ajustando. Déjame entrar en un tema que se ha convertido en un asunto coyuntural. Hace 3 años, si alguien hubiera oído la palabra huachicolero, no hubiera sabido de qué se trataba. Pero ahora se ha convertido en un asunto pues casi de conversación en la industria, fuera de la industria, en todos lados. ¿Hay manera de evitar el robo de combustible? Aparentemente hay problemas legales porque hay restricciones para poder detener a las personas que se dedican a esta actividad. Apenas esta semana aprendieron al presidente municipal de uno de los municipios poblanos de la zona huachicolera. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué más podemos hacer para evitar este robo de combustible? ¿A quién le toca hacerlo? Mira, yo ahí te diría que una de las razones por las cuales hoy se está platicando de este tema abiertamente es porque lo estamos enfrentando abiertamente. Y yo creo que hay varias lecciones. Hemos platicado con varias gentes de todo el mundo. Colombia tuvo un problema de robo de combustible proporcionalmente mucho más grave que el mexicano. Más chiquito, pero más grave que el mexicano. Y salieron varias lecciones, no todas de Colombia, pero sí hemos aprendido. Yo te diría un par de cosas. Hay que hacer todo lo posible, hay que utilizar todos los instrumentos para combatir este problema. Ahorita voy a decir por qué. Y 2, la compañía petrolera juega un papel bien importante. Es absolutamente necesario que la compañía petrolera sea parte de este esfuerzo, pero no lo puede hacer sola.
por un tema que acabas de tocar, entre otros. Pemex es muy grande y en algún momento las instancias judiciales lo consideraron autoridad, pero no lo es. Y ahora es una empresa productiva del Estado, no somos una autoridad. Necesitamos trabajar, no sé cómo hacerle, necesitamos trabajar con las demás instancias, con las instancias de procuración de justicia, la Procuraduría General de la República, con las instancias de seguridad, y así, tampoco es secreto, todas las semanas nos reunimos en una reunión convocada por el secretario de Hacienda, la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de la República, las instancias de seguridad y Pemex, y le vamos dando seguimiento a este tema. Y yo te diría que hay varias, además de que ahora Pemex está empujando esta estrategia porque es el que más pierde de esto. Aquí perdemos todos, pierde Pemex, pierde Hacienda y pierde el país, no solo por los ingresos, sino porque se descompone el tejido social. Y ya lo hemos visto. Pero otra de las cosas que estamos haciendo es, siempre la estrategia se ha concentrado, y es nuestra intuición natural, tratar de ir a cachar a la gente cuando se está robando el combustible. Y la verdad es que las pérdidas que tenemos son del orden de 20,000 millones de pesos. Eso no se vende en cositas chiquitas. Hemos visto declaraciones en la prensa del transporte organizado que dice que está metido así. Entonces, ahora la otra innovación que estamos haciendo es atacando la demanda, a dónde va este combustible, y utilizando pues todos los instrumentos a nuestro alcance. No va a ser una cosa fácil, o sea, no es una cuestión de días, tampoco es una cuestión de semanas, y yo me atrevo a decir que no es una cuestión de pocos meses, va a ser de varios meses, en donde poco a poco vamos a ir empezando a ver, yo espero, con la cooperación de todos, que esto vaya bajando. Ahorita tenemos una ventaja, Pemex hasta ahorita es el único proveedor de gasolinas en México. Entonces nosotros sabemos cuánto vendemos en todos lados, entonces eso nos permite tener mucha información que estamos poniendo a disposición de otras autoridades para que vaya caminando este asunto, como pues acaba de ocurrir en este ejemplo que tú acabas de mencionar, ¿no? La versión, José Antonio, de que en este proceso debe haber gente de adentro involucrada, de la propia empresa, del sindicato, ¿qué es lo que hasta ahora realmente sabemos? Mira, yo ahí sí quiero ser muy enfático. La empresa como institución no está metida en esto. El sindicato como institución no está metido en esto. Eso no quiere decir que no haya gente en Pemex metida en esto, empleados sindicalizados o no sindicalizados, y lo hemos dicho abiertamente. Y si se encuentra algo, vamos a proceder con todas las de la ley. Y nosotros estamos trabajando para que si hay cualquier cosa, vayamos procediendo contra los funcionarios o trabajadores que estén metidos en esto. Pero es importante pensar, o sea, que quede claro que en la empresa no hay una cosa organizada que lo está haciendo, y tampoco en el sindicato es parte de la institución del sindicato. Habrá gente que trabaja por ahí, pero vamos a proceder con todas las de la ley conforme vayamos avanzando también en ese frente. Permíteme abordar otro tema de coyuntura. Hace algunas semanas se inundó la refinería de Salina Cruz. Hubo luego el lamentable accidente, el incendio, y se paralizó. ¿Cuál es la expectativa de recuperación de la actividad de la refinería y qué tanto está afectando ya el abasto de gasolina o petrolíferos en general? Mira, yo te diría que no hay un problema de abasto, y eso lo podemos decir con contundencia y tranquilidad. La reactivación de la refinería, hay varios pasos. Todavía no sabemos exactamente qué pasó, sí sabemos que se inundó,
Pero eso nos da varias cosas que a mí me gustaría clarificar. Se inundó la refinería y eso forzó a hacer un paro seguro de las instalaciones de la refinería. El accidente ocurrió en la casa de bombas que está a un lado, o sea, está en el mismo complejo de la refinería, pero no está en las plantas de refinación. Y de hecho, la casa de bombas lo que bombeaba era petróleo, no petrolíferos, y no afectó las partes de la refinería. Cuando esto bajó, valoramos hacer lo más rápido posible para restablecer la actividad de la refinería lo más rápido posible. Sin embargo, teníamos un paro programado, porque a las refinerías hay que darles mantenimiento y pararlas y estas cosas, en octubre. Dado que ya la habíamos parado, adelantamos el paro que teníamos para octubre y en lugar de arrancar la refinería más o menos en 15 días, pues la vamos a arrancar más o menos en un mes. Entonces, el paro solo, entre comillas, solo es de extra que no tuviéramos programado durante el año, más o menos como de 15 días, que podemos reemplazar con nuestra actividad en otras refinerías y con importación a la vez. Entonces, sí es importante para mí aclarar esto porque, o sea, pues parecería que fue una cosa fue una cosa complicada y trágica a la vez, pero la razón por la cual se va a estar parada un mes es porque pues, la íbamos a parar 15 días en octubre y mejor la traemos ahorita y ya no la paramos en octubre y nos vamos de corrido. Déjame aprovechar que abordamos el tema refinerías para hacerte una pregunta a propósito de las perspectivas y de lo que hay que hacer con las refinerías. Hay quien plantea que necesitamos instalar 5 o 6 nuevas refinerías en México como una de las vías para asegurar el abasto de petrolíferos, de gasolina, turbocina, etcétera, etcétera. ¿Es una buena estrategia pensar en la construcción de más refinerías en México? Mira, yo te diría, habrá que valorarlo. Yo creo que a estas alturas, para nosotros ahorita, estamos pensando en otras alternativas, que son las siguientes. Doy algunos datos. No se han hecho refinerías fuera de Asia desde hace 30 o 40 años. ¿En ningún lado? En ningún lado del mundo. En Asia sí, pero fuera de Asia no se han construido nuevas refinerías. En Estados Unidos el número de refinerías se ha disminuido de manera bien importante, como de 350 a 150 en los últimos 50 años, y se han concentrado en la costa. Y esto tiene mucho sentido, lo que ha ocurrido. Varias razones. Una refinería, además del proceso de refinación, necesita, como acabamos de ver, una casa de bombas, una planta de hidrógeno, una planta de electricidad, una planta de vapor, un puerto, para que le puedas llevar petróleo y sacar petrolíferos, tuberías que las llevas, etcétera. Entonces, lo que ha ocurrido en el mundo es que las refinerías actuales se reconfiguran, se renuevan, se amplían y se hacen más eficientes, pero no se construyen refinerías nuevas en general en el mundo. Y hay un buen ejemplo de esto aquí en México. Salió en la prensa, estábamos moviendo las calderas, de hecho llegaron las últimas ayer en la noche a Tula. Son unas cosas grandísimas, son unas cosas que tienen un poquito más de 10 metros de diámetro y 40 metros de largo, y las tuvimos que traer por el puerto de Altamira. Dimos una vuelta porque no podíamos entrar derechito a la Ciudad de México pues, por las curvas y demás, de casi 1000 kilómetros. Vieron en la prensa la parte de Querétaro, pero las movimos casi 1000 kilómetros. En ese proceso tienes que quitar todos los letreros, todos los cables, todos los semáforos si te encuentras algo, si hay un cable de luz. Quitas puentes, quitas el puente, pasas la cosesta y lo vuelves a poner. Si llegas a una montaña y hay un túnel, tienes que hacer una carretera alrededor de la montaña para de ahí volverte a meter. Nos tardamos
3 o 4 meses en traer estas cosas. Como ustedes saben, Pemex tiene una refinería en Estados Unidos, que tiene una planta muy similar. Entonces, cuando la fui a visitar, pues por curiosidad le pregunté al director de la refinería, oye, ¿cuánto tiempo te tardaste en poner los tambores en su lugar? Y no me entendió a la pregunta. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo se tardaron en hacerlo? No. ¿En traerlos en el barco? No. Del barco a la planta. Pues no sé, 1 día o 2. La refinería está en el puerto. Entonces, pues llega el tanquero, vacía el petróleo, lo almacenas, lo procesas y se va la gasolina. Entonces, hay que pensarlo bien, hay que pensar bien dónde hacerlas y si hay que hacerlas, porque la infraestructura alrededor de una refinería es bien grande. O sea, tú tienes que tener puertos, tubos, un montón de cosas. Entonces, es posible que a lo mejor sea necesario hacer una refinería adicional, pero se debe hacer en un puerto, sin duda alguna en la costa. Y yo diría que antes lo que tenemos que hacer es llevar las refinerías actuales a su capacidad. Te doy un ejemplo y me alargué un poquito, pero una de las razones por las cuales nuestras refinerías fallan es porque tenemos paradas no programadas mucho más altas que lo normal. Y las causas de estos paros resulta que no tienen que ver con refinación, tienen que ver con fallas en suministro de hidrógeno, con fallas en suministro de vapor, fallas en suministro de electricidad y en tratamiento de agua. Otra vez hago la misma anécdota, le pregunté a la misma persona, oye, ¿a ti te da problemas tu planta de hidrógeno? Y me respondió, ¿cuál planta de hidrógeno? Yo, pues ¿de dónde sacas el hidrógeno? Ah, pues pasa un tubo y yo de ahí me conecto. Entonces pues ya me arranqué y le dije, ¿y la electricidad? Pues me conecto a la red. ¿Tú cómo le haces? Le dije, no, yo tengo plantas de electricidad y plantas de hidrógeno. Entonces pues tenemos que irnos moviendo a tener hidrógeno de mayor confiabilidad, electricidad de mayor confiabilidad y el zapatero a sus zapatos, y que cada quien haga lo que tenga que hacer, y de esa manera nuestras plantas funcionarán mucho mejor. Estamos hablando de infraestructura y hace no muchos días se dieron a conocer 22 proyectos de infraestructura que lanza Pemex, no para que todos ellos los emprenda Pemex, pero sí para que al menos se asocie o los concurse. Plantas de almacenamiento, tanques, tubería. ¿Cuál es la perspectiva en infraestructura? Mira, en esta infraestructura que nosotros le llamamos de logística y en el resto del mundo le llaman midstream, que son tubos y almacenamiento, el potencial es enorme para México. Si uno ve, y en la presentación que siempre hago, pongo un mapa de México y un mapa de Estados Unidos con los tubos que hay. No necesitas ser ni ingeniero, ni economista, ni geógrafo para darte cuenta que estamos subinvertidos en tubos. Y transportar petrolíferos por tanque es 14 veces más caro que hacerlo por ductos. Entonces, claramente hay un potencial de inversión en ductos en México enorme. Estados Unidos tiene, creo que el número es 47 veces más líneas de ducto por kilómetro cuadrado en Estados Unidos que en México. A la vez, en almacenamiento, Estados Unidos tiene 20 veces la capacidad que nosotros tenemos. Entonces, pues el potencial es enorme. Es irónico porque más gente viene a mi oficina a hacer propuestas a Pemex de estos negocios que de cualquiera de las otras áreas. Son más grandes, entonces son menos el número, pero el potencial para México es enorme. La Secretaría de Energía ha estimado que las inversiones en logística son del orden de 15,000 millones de dólares. Entonces yo creo que esto va a ocurrir. No todo de Pemex, pero algunas cosas sí las vamos a hacer solos, la mayor parte con alianzas, y otras las harán gente por su lado. En los paneles anteriores se habló de tecnología, informática, temas digitales. Al mismo tiempo que se avanza en esta materia, José Antonio, se incurren más riesgos. Si vimos apenas hace un par de semanas el tipo de ataques
que se produjeron a nivel internacional. ¿Cómo estamos en Pemex en esa materia, en seguridad informática? ¿No corremos el riesgo de que algún día tengamos una parálisis de instalaciones porque se les metió un virus o alguna cosa así? Pues mira, yo esperaría que no. Pero es algo que nos preocupa y nos ocupa. Y hay una cosa interesante, muchas de las gentes que están aquí lo sabrán mejor que yo, pero cuando uno piensa en la industria petrolera, uno piensa pues en fierros, en tubos, en petróleo. Pero la industria petrolera hoy es de altísima tecnología, Los yacimientos utilizan unos simuladores para ser explotados de la manera más extensa, que utilizan las computadoras más avanzadas que hay. Cuando uno encuentra un nuevo yacimiento, se simula en 3D. Entonces he tenido la virtud de que los hemos visto, y vas caminando y vas viendo dónde vas metiendo los tubos y cómo lo vas a ir sacando dependiendo de la densidad de la roca y de todo este tipo de cosas, la presión, todo tipo de simulaciones, etcétera. Entonces, además de que pues manejar una empresa grande requiere de tecnología, la industria se ha convertido en una industria de enormes inversiones en tecnología, y Pemex se está moviendo hacia allá, nos estamos moviendo poco a poco hacia allá, y estas alianzas nos han permitido pues ver cómo le estaban haciendo otras gentes para nosotros ir aprendiendo, ¿no? Y irnos moviendo hacia allá. Y estos ciberataques pues tenemos que ser muy muy cuidadosos, y pues hay en el organigrama de Pemex está el director de exploración y producción, refinación, etcétera, y uno es el director de tecnologías. O sea, en el segundo nivel de Pemex hay un director de tecnologías, y me parece absolutamente correcto que sea así. Es inevitable cuando se habla de Pemex hablar del tema corrupción, porque esa ha sido en alguna medida la historia de la empresa, o por lo menos es la conseja que se escucha por aquí y por allá. Y en el contexto actual también es inevitable hablar de Odebrecht. ¿Qué se sabe y qué ha hecho Pemex respecto a este caso? Pues mira, yo te diría que en términos de, primero en el problema en general, hemos hecho dos palabras que suenan a cliché, pero las digo de todas maneras. Competencia y transparencia. Estas dos palabras nos permitieron en el IMSS tener un avance enorme en cómo comprábamos bienes y servicios. Pemex es el comprador de bienes y servicios más grande del país. Por lo tanto, que Pemex compre de manera competitiva y transparente tiene un impacto bien importante. Cuando llegamos, la mayor parte de los contratos no se asignaban en contratos abiertos. Hoy, casi el 80% de los contratos son a través de licitaciones de alguna manera y procesos competitivos de alguna manera. Ahora, eso no es suficiente. Todos sabemos que en los contratos, en las bases de licitación, el detalle está, ahora sí que el diablo está en los detalles. Entonces, primero hay que movernos a procesos competitivos, y de ahí hay que asegurarnos que sean competitivos para que la gente pueda entrar. Eso por sí solo ayuda muchísimo a que todo el ambiente sea, bueno, pues ganó el que le dio las mejores ofertas a Pemex, el mejor valor para la empresa. Y yo espero que eso nos vaya ayudando a tener toda una cultura de que Pemex tiene que tener las mejores condiciones como el mayor comprador. Sobre el caso particular de Odebrecht, yo tengo que ser muy cuidadoso porque Pemex no es una instancia de procuración de justicia. Sin embargo, Pemex ha cooperado con todas las instancias, tanto la Procuraduría General como la Función Pública, para que, ahora sí que con toda la información que se ha pedido, con todos los requisitos que se le ha dado, y yo te diría que aún más, lo que nosotros queremos es pues, mantenernos separados de esto, de lo que pasó, bajo la ley, que está ahora sí que el acto este
de actos corruptos en el extranjero, que es lo que está mordiendo todo alrededor, Pemex es la víctima de que fue sujeta a esto. Y para nosotros es muy importante tomar todas las medidas en esta investigación, pero también tomar medidas hacia adelante. Y ha salido por ahí que contratamos a un agente a que nos ayudara a eso, es correcto, y tenemos un nuevo plan que presentaremos pronto al Consejo para mejorar las medidas de cumplimiento alrededor de todo este tema, porque es bien delicado. Y en este nuevo entorno es bien importante que Pemex se mantenga sin algún problema de estos, porque vamos a tener socios y a los socios les interesa tener buenos socios y queremos ser parte de ese grupo. José Antonio, estamos a año y medio de que termine la actual administración y en una industria como la de los hidrocarburos, los tiempos en general son muy largos, decíamos, se miden a veces en lustros, en décadas. ¿Qué garantía hay de que al término de la administración este esfuerzo que se ha venido haciendo en Pemex pueda continuar? ¿O qué riesgo hay de que el 1 de diciembre de 2018 empiece a contarse otra historia? Mira, yo te diría que hay tres partes ahí. La primera parte es la reforma energética, es un cambio constitucional y por ende los cambios constitucionales son difíciles de hacer, se requieren un montón de consenso. Tan es así que se intentó varias veces hacer una reforma energética y nunca se pudo hacer el cambio constitucional hasta ahora, los consensos no se lograron. Todos pensamos que la mayoría, que un partido dejó de tener la mayoría en el 97, pero de las 2/3 partes en los congresos, que es lo que se necesita, se dejó de tener desde 1988. Entonces, esto quiere decir que deshacer los cambios legislativos y constitucionales se antoja difícil, poco probable, se antoja que no hayan las 2/3 partes en las dos cámaras, más los estados para que se puedan hacer. Yo eso diría que es la primera parte. La segunda parte es, bueno, pues está bien, los cambios permiten hacer cosas, pero no mandatan hacer cosas. Y es ahí donde yo creo que el trabajo que estamos tratando de hacer, que es que estas cosas sean parte del día a día de la empresa. Doy siempre el mismo ejemplo porque es muy gráfico, pero tenemos varios otros. Cuando llegué, literalmente el segundo día, tuvimos que arrancar el proceso de ajuste del presupuesto. Una de las cosas que ajustamos era un proyecto en aguas profundas de 13,000 millones de pesos. Entramos a una discusión ahí en el grupo de que, oye, es importante que entrar en aguas profundas, que es el futuro, este tipo de cosas. Y de ahí pues me di cuenta que ahí no íbamos a caminar y pues me pegó mi simplismo, pragmatismo. Dije, bueno, a ver, ¿quién tiene 13,000 millones de pesos para Pemex Exploración y Producción de su presupuesto para que se lo demos? Pues nadie levantó la mano. Entonces, pues con la pena. Unas semanas después, el mismo grupo que se había resistido a hacer este ajuste en el presupuesto, regresó y me dijo, ¿por qué no hacemos una alianza? Los mismos ingenieros. Sin la reforma energética, hoy estaría yo platicándoles de que para entrar a aguas profundas, Pemex tendrá que esperar a que regresen los precios del petróleo. Con la reforma energética, hoy tenemos ese proyecto, se llama Trión. Es un proyecto de 11,000 millones de dólares que no hubiésemos podido hacer solos a la velocidad a la cual la queremos hacer y no teníamos la tecnología. Hoy es el principio de una realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que yo esperaría, en mi visión optimista de las cosas, que si hay el cambio y alguien llega y dice, pues yo no creo en estas cosas, la realidad sea otra. Que a la hora que diga, yo quiero hacer un proyecto de aguas profundas solo, pues su financiero le va a decir a mi sucesor, a todo dar, pero no tenemos 11,000 millones de dólares. Entonces él va a irse a Nueva York a pedirlos. Y en Nueva York le van a decir, ¿quién es tu socio? Y pues si no hay socio,
se antoja difícil que alguien le firme un cheque por 11,000 millones de dólares. Entonces, lo importante es que esto vaya caminando hacia adelante, y que esto quede como parte de la empresa. Y yo podría dar más ejemplos, aunque ya ahí dice 00, en diferentes partes de la empresa, en la planta de hidrógeno, en la refinación, en lo que sea. Pero yo lo que creo es que va a ocurrir. Y uno dice, ¿por qué? Pues porque así le hace todo el mundo. O sea, el negocio de petróleo y gas, y aquí todos ustedes no me dejarán mentir, es un negocio de alianzas. Y siempre lo digo y todo el mundo siempre creemos que todos los sectores son así. No es cierto. Si esta audiencia fuera de financieros y yo preguntara cuántas alianzas hay entre los financieros, siempre o nadie o un par. Aquí si yo pregunto cuántos proyectos conjuntos hay, todo el mundo va a levantar la mano. Es una cosa muy especial del negocio de petróleo y gas. Entonces Pemex antes no lo hacía, ahora lo va a poder hacer. Habiendo dicho todo esto, que es una visión optimista, no subestimemos el daño que le puede hacer un mal director a Pemex. Entonces, y en un entorno malo en general. Y lo hemos visto en otras partes del mundo, así que también es importante que haya un buen director y un buen entorno político para México. Pues se nos acaba el tiempo. José Antonio González Anaya, director general de Pemex, gracias por compartir con esta audiencia. Muchas gracias.